todas las maravillosas personas que me acompañan en oración y verbo. En el vasto cosmos, las estrellas siempre han fascinado a la humanidad con su brillo y misterio. Sin embargo, a menudo, se pasa por alto el hecho fundamental de que las estrellas son, en esencia, soles distantes. Por la que en esta ocasión, descubriremos interesantes detalles tras esta afirmación, que transformará aún más nuestra comprensión del universo. Descubre la belleza universal de las estrellas. Comencemos. Todas las estrellas son como nuestro Sol, algunas son enormes, incluso 1000 veces más grandes, pero las vemos diminutas debido a su gran distancia. La afirmación de que las estrellas son en realidad soles sugiere que las estrellas, vistas desde la Tierra como puntos de luz en el cielo nocturno, son en realidad objetos astronómicos similares al Sol que ilumina nuestro propio sistema solar. Esto implica que comparten muchas características físicas y procesos fundamentales con el Sol, incluida su naturaleza como esferas de plasma que generan energía a través de reacciones nucleares en sus núcleos. En las noches claras y sin contaminación lumínica, mirar hacia el cielo revela un espectáculo celestial deslumbrante, miles de puntos de luz brillando que pueblan el firmamento. Estas estrellas, desde tiempos inmemoriales, han despertado la curiosidad y la imaginación humana. Sin embargo, lo que quizás no sea tan evidente a simple vista es que estas estrellas distantes son, en realidad, soles similares al que ilumina nuestro propio planeta. Se cree que muchas de estas estrellas tienen planetas girando a su alrededor, algunos de los cuales podrían tener condiciones similares a las de la Tierra, con vegetación y vida. La comprensión de que las estrellas son soles emergió gradualmente a lo largo de la historia de la astronomía. Durante milenios, las estrellas fueron consideradas objetos divinos o misteriosos en el cielo, hasta que los primeros astrónomos comenzaron a observarlas con mayor detalle y a aplicar el método científico a su estudio. Uno de los hitos en esta comprensión fue la revolución copernicana en el siglo XVI, cuando Nicolás Copérnico propuso que la Tierra y otros planetas orbitaban alrededor del Sol, desafiando la concepción geocéntrica prevaleciente. Este cambio de paradigma sentó las bases para una visión más amplia del universo, donde el Sol dejó de ser único y se convirtió en una estrella entre muchas. Con el desarrollo de la teoría de la gravedad de Isaac Newton en el siglo XVII, se comenzó a entender mejor cómo funcionaban los cuerpos celestes en el espacio. Esto permitió a los científicos calcular las distancias a las estrellas y comenzar a clasificarlas según su brillo y otros parámetros observables. En el siglo XIX, el descubrimiento del espectro electromagnético y el desarrollo de la espectroscopia permitieron un avance significativo en el estudio de las estrellas. Los astrónomos descubrieron que la luz emitida por las estrellas podía descomponerse en un espectro de colores, revelando líneas de absorción que correspondían a elementos químicos específicos. Este hallazgo proporcionó información crucial sobre la composición química de las estrellas y ayudó a confirmar su naturaleza como objetos físicos similares al Sol. A medida que avanzaba el siglo XX, la astronomía experimentó avances tecnológicos sin precedentes con el desarrollo de telescopios más grandes y sofisticados, así como el lanzamiento de observatorios espaciales. Esto permitió a los astrónomos estudiar las estrellas con una precisión y detalle nunca antes imaginados. El ciclo de vida de una estrella dura 1000 millones de años. En general, mientras más grande sea una estrella, más corto es su tiempo de vida. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la estrella más cercana a la Tierra? Bien. Para entrar un poco en contexto, conozcamos al sistema binario Alpha Centauri. El mismo está conformado por 3 estrellas que son Alpha Centauri A, Alpha Centauri B y Próxima Centauri. De las 3 estrellas, la tercera, Próxima Centauri, es la que se encuentra más cerca a nuestro sistema solar. Próxima Centauri
es una estrella enana roja. Su órbita es alrededor de las otras dos masas más grandes. Se dice que a simple vista no se puede apreciar, solo con telescopios de avanzada tecnología, y que con ello se ha podido capturar más hacia el sur en el firmamento. Para llegar a ella, su distancia es de miles y miles de años luz de la Tierra. Incluso con naves espaciales que viajen a una velocidad increíblemente rápida de miles de kilómetros por hora, diseñadas específicamente para estudiar el Sol, con la tecnología actual que les permite circunnavegar la Tierra en solo 3.42 minutos, tomaría aproximadamente 7.000 años para llegar a ella o a uno de sus planetas. Por esa razón, muchas personas consideran que son pocas las posibilidades de que seamos visitados por habitantes de otros planetas. Ahora, seguro estarás diciéndote: pero, yo veo estrellas en nuestro cielo a simple vista. Seguro que sí. Aunque, algo muy importante que debes saber, es que a simple vista, pueda que estés confundiendo planetas con estrellas. Es decir, en astronomía, hay 5 planetas del sistema solar que están cercanos a la Tierra, que pueden ser vistos a simple vista sin mucha dificultad, y ellos son Venus, Marte, Mercurio, Júpiter y Saturno. Siendo Venus, el astro nocturno más brillante después de la Luna, y es claramente visible hasta finales de julio, días en los que estará demasiado próximo al Sol. Los otros planetas como Neptuno y Urano no se pueden ver con facilidad ya que están demasiado lejos y su enorme órbita alrededor del Sol dificulta que podamos observarlos sin instrumentos astronómicos. Una de las formas más sencillas de saber distinguir estrellas de planetas es observar si la luz que emite el cuerpo celeste parpadea o no. Por norma general, los planetas mantienen su luz fija, mientras que las estrellas parecen titilar. Ahora bien, es verdad que tenemos estrellas que son visibles a simple vista. Ellas son muchas. Solo podemos ver las estrellas que se encuentran por encima del horizonte, y en cada hemisferio podríamos llegar a ver 4.548 estrellas a simple vista. Una de ellas muy conocida, por mencionarles algunas, es la denominada estrella polar, visible a simple vista, que se ubica en la bóveda celeste de manera más próxima al eje de rotación de la Tierra o polo celeste, aunque por convención, con el término de estrella polar se hace referencia a la estrella más próxima al polo norte. Otra es la estrella Chernar, que es una preciosa y brillante estrella de color blanco azulada, del hemisferio sur, y que la puedes observar en meses cercanos a la Navidad. Otras que son muy conocidas, se encuentran en una alineación muy interesante en el cinturón de Orión y cuyos nombres son estrellas Alnitak, Alnilam y Tríada o Mintaka, que también son conocidas como los Tres Reyes y por otras personas como las Tres Marías. Estas brillantes estrellas son visibles desde cualquier punto de la Tierra, ya que caen sobre el ecuador celeste. Otro también muy famoso es el Triángulo de Verano o Triángulo Estival, que es un asterismo, o pseudoconstelación, que dibuja un triángulo imaginario en el hemisferio norte de la esfera celeste. Sus vértices son las estrellas Altair, Deneb y Vega, y conecta las constelaciones Aquila, Cygnus y Lira respectivamente. Se puede ver en cualquier momento del año, pero alcanza su punto más alto en el cielo durante el verano en el hemisferio norte. Desde junio, las 3 estrellas brillantes aparecen en el cielo del este y viajan a través del cielo nocturno durante toda la noche, hasta el amanecer sobre el oeste. Por eso se le otorga el nombre de el Gran Triángulo de Verano. También se dice que podemos ver en forma muy diminuta alguna galaxia, pero hablamos de 2 o 3 como mucho, y todo lo demás son estrellas de nuestra galaxia. En el año 1977, la NASA construyó las sondas Voyager, específicamente Voyager 1 y Voyager 2, para estudiar los planetas gigantes gaseosos del Sistema Solar, así como otros cuerpos celestes en el espacio interestelar.
Las ondas continúan enviando información valiosa sobre el sistema solar exterior, proporcionando a los científicos una visión sin precedentes de estos mundos distantes. Gracias a las ondas Voyager, hemos obtenido imágenes detalladas de planetas como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, así como de muchas de sus lunas. Estas imágenes han revelado características sorprendentes, como los grandes sistemas de tormentas en Júpiter, los anillos prominentes de Saturno y los campos magnéticos inusuales de Urano y Neptuno. También las ondas Voyager han realizado mediciones importantes sobre la composición química y la estructura atmosférica de estos planetas, lo que ha permitido a los científicos comprender mejor su formación y evolución. Se han construido y lanzado varias otras ondas espaciales con diferentes objetivos y destinos en el sistema solar y más allá. Algunas de estas ondas han tenido misiones similares a las de Voyager, mientras que otras han explorado diferentes cuerpos celestes y fenómenos astronómicos. Algunas de las misiones más destacadas son las de sondas Pioneer 10 y Pioneer 11, lanzadas en 1972 y 1973, respectivamente, que fueron las primeras en viajar a través del cinturón de asteroides y estudiar los planetas exteriores. Sonda New Horizons, lanzada en 2006, tenía como objetivo principal estudiar Plutón y su luna Caronte. Después de su exitoso sobrevuelo de Plutón en 2015, la misión se ha extendido para estudiar otros objetos del cinturón de Kuiper. Sonda Cassini-Huygens, lanzada en 1997, llegó a Saturno en 2004 y estudió el planeta gigante y sus lunas durante más de una década. Sondas Mars Rovers, Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance son misiones robóticas de la NASA que han explorado la superficie de Marte en busca de evidencia de agua y vida pasada. Hoy en día, sabemos que el Sol es solo una entre miles de millones de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea, y que hay innumerables más en el universo observable. En el relato de la creación del Génesis en la Biblia, específicamente en Génesis 1 versículo del 14 al 18, se menciona que Dios creó las estrellas junto con el Sol y la Luna para señales, para estaciones, para días y años. Este pasaje sugiere que las estrellas tienen un propósito ordenado en el plan divino, sirviendo como marcadores de tiempo y como guía para la humanidad. En otros pasajes de la Biblia, las estrellas son mencionadas en metáforas poéticas y simbólicas que resaltan su esplendor y la grandeza de Dios. Ya para concluir con el video, el concepto de que las estrellas son soles surgió a medida que la astronomía avanzaba y se comprendía más sobre la naturaleza del universo. Las observaciones revelaron similitudes entre el Sol y otras estrellas, como su brillo, temperatura, composición química y comportamiento en el espacio. Esta comprensión ha revolucionado nuestra visión del cosmos, demostrando que el Sol no es único, sino que es solo una entre miles de millones de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea, y que hay innumerables más en el universo observable. Las estrellas iluminan el universo con su luz y calor. Esta comprensión nos ayuda a apreciar la naturaleza universal de las estrellas, y su belleza y majestuosidad que proclaman la grandeza y la creatividad divina. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para que formes parte de este canal y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias y hasta el próximo video.